¿Qué es lo que vamos a ver hoy día? Estaremos observando y analizando el capítulo 1 del libro de Gálatas y veremos las características del evangelio que están predicando los judaizantes. También indicaremos cuáles son las características del evangelio que predica el apóstol Pablo y quiénes eran los judaizantes, cuál es la razón por la cual el apóstol Pablo reprocha la actitud del apóstol Pedro en Antioquía de Siria. Enlistar las características de los Gálatas también y de qué manera se recibe el Espíritu Santo. Entonces, vamos de inmediato a trabajar con la clase número 15, la introducción o el comienzo de Gálatas. La salutación dice así, o dice lo siguiente, en el capítulo 1, verso del 1 al verso 5. Pablo, apóstol, no de hombre ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. El apóstol Pablo se identifica a sí mismo, entonces, en este pasaje bíblico como apóstol en el sentido jerárquico, en el sentido eclesiástico, en un sentido especial, nombrado directamente por Jesucristo, porque esa es la forma de ser denominado apóstol, recibir su comisión directamente de Jesucristo resucitado, no fue constituido por hombre alguno. También presenta en esta porción bíblica las doctrinas fundamentales, la resurrección de los muertos, las doctrinas esenciales de la fe cristiana, la resurrección de los muertos. Cristo resucitó por el poder de Dios. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia, gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Tenemos el encabezamiento de esta carta. Después comienza el exordio o el proemio en esta carta, y ahí podemos nosotros ver, detectar cuáles son las características del evangelio que están predicando los judaizantes. Los judaizantes son un grupo de personas judíos que se convirtieron a Jesucristo, pero que no comprendieron muy bien el evangelio de la fe, de la gracia y solamente Jesús de Nazaret, sino que conservaron la religión y la institucionalidad judía. Ellos aún guardan la ley, no por temas tradicionales, culturales, sino con repercusiones o créditos o reportes espirituales, beneficios espirituales, en el sentido de ser justificado por medio de la fe, por medio de las obras de la ley también. Los judaizantes enseñan que no es suficiente la fe en Jesucristo, sino que también deben agregarle las obras de la ley. La fe más las obras de la ley es igual a la justificación, decían los judaizantes del siglo I. Ellos son que causaron estrago en la iglesia que el apóstol Pablo había fundado, la iglesia de Galacia. Ese evangelio no es el verdadero y auténtico evangelio, sino que es otro evangelio, dice el apóstol Pablo. Y allá vemos las características del evangelio que predican los judaizantes. Es un evangelio diferente. Estoy maravillado, dice el apóstol Pablo, de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Ahí estamos viendo, es un evangelio diferente. No es el evangelio que predica el apóstol Pablo. Es parecido, hablan acerca de Jesús, de la gracia, de la fe, hablan de la justificación, de la santificación, pero no hablan solamente de Jesús, sino que también hablan de la ley y de la circuncisión, del día sábado, de Pascua, Tabernáculos, Pentecostés, Nueva Luna y todas las fiestas que el judaísmo celebraba. Y se lo están imponiendo a los gentiles con la finalidad de ser justificados. Los gentiles, los gálatas, ya son justificados, ya son salvos, ya son hijos de Dios, ya el Espíritu de Dios está haciendo maravillas en medio de ellos y recibieron el Espíritu Santo. Pero los judaizantes le influyeron, lo persuadieron a creer que ellos no estaban justificados, sino que debían guardar la ley para justificarse
y ser verdaderos herederos de la promesa hecha a los patriarcas Abraham. En ese sentido es un evangelio diferente. El apóstol Pablo escribe esta carta para solucionar un problema doctrinal. Denuncia la falsa doctrina, fomenta la falsa doctrina, preserva la sana doctrina. Nosotros podemos aprender entonces del apóstol Pablo algunos principios. Nosotros tenemos esa responsabilidad de preservar el evangelio puro, conservarlo y transmitirlo fielmente a las futuras generaciones que vienen después de nosotros. Y objetar, denunciar las enseñanzas erradas. No es por pelear, no es por discutir, no es por difamar, por calumniar, no es por formar polémica o ser tendencioso, ser polémico, ser una persona que nos dice Timoteo, pendenciero, sino por necesidades reales, por necesidades urgentes, por necesidades trascendentales, porque está en juego la salud del alma. Por eso que el apóstol Pablo escribe esta carta para solucionar problemas y lo mismo que debemos hacer nosotros o nuestra responsabilidad como cristianos que conocemos las Sagradas Escrituras, porque al que mucho se le da, mucho se le exigirá, se le pedirá. Somos más responsables los que conocen la Sagrada Escritura, estudian la palabra de Dios. Y, y hay que tener claro que no es por tener una actitud de pendenciero o de polémico. Nos gustaría evitar la polémica porque algunos, es verdad, tienen alguna característica de la polémica, de andar en conflictos, pero otros se esfuerzan para tratar de denunciar las falsas enseñanzas, pero muy a su pesar. El apóstol Pablo aquí está denunciando a los judaizantes, a los falsos maestros también, que están distorsionando el evangelio, le están haciendo parecer o predicando otro evangelio del cual el apóstol Pablo no había predicado. El evangelio que predica a los judaizantes es un evangelio pervertido. No que haya otro evangelio, dice el apóstol Pablo, sino que algunos perturban y quieren pervertir el evangelio de Jesucristo. El evangelio que predica a los judaizantes es un evangelio pervertido, que está destruyendo el verdadero, contaminando el verdadero evangelio, distorsionando la verdad. Tiene un elemento de verdad, pero no es la verdad pura, sino que una verdad contaminada con las mentiras judaizantes. Por eso que el apóstol Pablo dice que es un evangelio pervertido. Es un evangelio también maldito, lo dice el verso 8, más si aún nosotros, un ángel del cielo, os anunciara otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes también hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. El evangelio que predican los judaizantes es un evangelio maldito, porque lleva maldición. Maldito todo aquel que no cumpliera las disposiciones que están en esta ley, dice el apóstol Pablo más adelante. Esas son las características entonces del evangelio que están predicando los gálatas o los judaizantes en la iglesia de Gálatas. Es otro evangelio, es un evangelio diferente, es un evangelio pervertido, es un evangelio maldito, que trae maldición, porque indica que la fe en Jesucristo no es suficiente, la gracia no es suficiente, la obra de Jesús en la cruz es parcial, no es perfecta, sino que soluciona un 50% nada más, y el otro 50% debe completarlo el creyente por medio de las obras de la ley, por medio de la circuncisión, guardar las fiestas judías. En cambio, el apóstol Pablo está predicando un evangelio, el evangelio verdadero, el evangelio que le reveló Jesucristo. Eso es lo que dice en el verso 11. Más os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según el hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Aquí el apóstol Pablo contrasta el evangelio que predica él entre los gentiles. No es como el evangelio que predica los judaizantes en la iglesia de Galacia, sino que el evangelio que predica el apóstol Pablo es
por revelación de Jesucristo. Él no lo aprendió, nadie le enseñó el Evangelio. Nosotros lo aprendemos, el Evangelio, por los predicadores de nuestras iglesias, por los pastores de nuestras congregaciones. Lo aprendemos por textos de evangelismo y discipulado. Aprendemos también la fe por medio de libros, por medio de radio, televisión, internet. Así nos vamos formando, por medio de los institutos bíblicos, seminarios teológicos, por medio de profesores de Biblia, profesores de teología. Así nos instruimos. En cambio, el apóstol Pablo, Jesús directamente le presenta el Evangelio, le enseñó el Evangelio, sin intermediarios humanos. Aprendió el apóstol Pablo lo que él predica entre los gentiles. El apóstol Pablo sabe en qué consiste la religión judía, sabe de qué se trata el judaísmo, sabe el significado de la circuncisión, sabe lo que significa el sábado, tabernáculos, Pentecostés, Yom Kippur, Nueva Luna, entre otras fiestas, sagrada el jubileo, el año sabático, todo eso lo sabe, porque él pertenecía al judaísmo, dice el verso 13, y persiguió sobremanera a la iglesia y la asolaba a la iglesia. Él era un celoso, un fervoroso, protector, preservador de la religión y de la institucionalidad judía, frente a lo que él consideraba anteriormente una herejía, que era el cristianismo. Por lo tanto, el apóstol Pablo sabe de qué se trata el judaísmo. Los judaizantes nada nuevo le pueden decir a él, porque a diferencia de los judaizantes, Pablo es un rabino judío, graduado de la escuela de Jerusalén y estudió con Gamaliel. Por lo tanto, él presenta sus credenciales. Yo pertenecía al judaísmo. Por lo tanto, yo lo que le voy a decir yo, dice el apóstol Pablo en otras palabras, tiene autoridad. No se lo dice un neófito, alguien que desconozca de qué se trata la religión judía, sino alguien que ha dedicado toda su vida a aprender y a preservar y a transmitir los conocimientos religiosos de sus antepasados a las nuevas generaciones, pero Jesucristo se le apareció en el camino y le mostró la verdad del Evangelio y le revela ahora el Evangelio. Él pertenecía al judaísmo, perseguía a la iglesia cristiana, en el verso 13, aventajaba a muchos de sus contemporáneos, lo dice el verso 14, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Fue apartado desde el vientre de su madre y fue llamado por la gracia de Dios, dice el verso 15. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Fue apartado entonces desde el vientre de su madre, desde el vientre materno, para que él pudiera predicar el Evangelio a los gentiles. No consultó el apóstol Pablo con nadie para predicar a los gentiles, dice el verso 16. Revelar a su Hijo en mí para que yo predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, no consultó con nadie para predicar entre los gentiles. Cristo mismo lo autorizó para que él predicara el Evangelio que Cristo revelaba a los gentiles. No lo autorizó los apóstoles de Jerusalén, sino que Cristo mismo lo autorizó a predicar el Evangelio. Visitó luego, dice el apóstol Pablo, a Arabia, a Damasco, Jerusalén, las regiones de Siria y Cilicia, también verso 19, el verso 21. Y aquí ya tenemos la explicación de quién eran los judaizantes. Judíos convertidos al cristianismo que afirmaban que antes de ser cristianos habían que convertirse al judaísmo. Eran personas muy persuasivas, muy influyentes, tenían las capacidades oratorias, yo creo. O los gálatas se dejaban sorprender muy fácilmente, puede ser. No tenían muy claras sus convicciones. El apóstol Pablo no estaba acá, por lo tanto no había alguien que dirigiera firme, que dirigiera con convicciones la iglesia. Por eso que cuando llegan los judaizantes a esta congregación, les escuchan y les creen y comienzan a practicar lo que ellos están enseñando, o comienzan a circuncidar a algunos y a tratar de guardar la ley para ser justificados. Ese es el problema de los judaizantes. Y el apóstol Pablo escribe toda esta carta para solucionar ese problema, para que
los hermanos de Gálatas no, no caigan en esta trampa de los judaizantes. ¿Algún comentario, mis queridos hermanos, hasta ahora de lo que estamos viendo? Bienvenido, hermano Rodrigo. No, hermano Pablo. No, está todo claro hasta ahora, por lo menos yo lo tengo claro. Excelente, muy bien, perfecto. El evangelio predicado por el apóstol Pablo consiste en la libertad en Cristo. Esta libertad fue dada por revelación, lo dice el capítulo 2. Después, pasado 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito, pero subí según una revelación y para no correr en vano. Haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación en el evangelio y que predico entre los gentiles. Esta libertad fue expuesta a los dirigentes de la iglesia de Jerusalén. Y esta libertad no involucra la circuncisión, porque acá dice el apóstol Pablo en el verso 3, más si aún, ni aún Tito, que estaba conmigo con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Esta libertad en Cristo no incluye la circuncisión, porque la circuncisión, el apóstol Pablo va a decir en el libro de Romanos, no sirve de nada, sino la nueva creación, la, la regeneración. La circuncisión que sirve es la circuncisión del corazón, hecha por el Espíritu Santo. Lo que vale es la fe en Cristo. No vale la circuncisión y el cristiano ya ha perdido el vínculo con la ley, porque ahora su vínculo es a través de Cristo. Su relación con Dios es a través de Jesucristo. Esta libertad es objeto de corrección por los judaizantes, verso 4. Y esto a pesar de los falsos hermanos, introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. Esta libertad debe defenderse para preservar la integridad del Evangelio, verso 5, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese con nosotros. Reducirnos a esclavitud, las demandas de la ley constituyen un yugo insoportable, lo que no solo fue expresado por Pedro, sino también por el apóstol Pablo. El esfuerzo para tratar de cumplir con esta demanda equivale a un afán a sangre para alcanzar a Dios con las propias fuerzas. Un tremendo esfuerzo para obtener la salvación por las obras de la ley, solo para descubrir después de un esfuerzo inútil, y que al igual que las moscas en la tela de araña, mientras más se lucha, más se esclaviza. El, todo el esfuerzo que puede hacer la persona para poder justificarse delante de Dios por medio de, por medio de las obras de la ley es inútil. Es como tratar de viajar a la luna por medio de una bicicleta. Charles Spurgeon decía con respecto a la salvación. Es como tratar, por medio de las obras, ¿eh? Decía Spurgeon, es como tratar de viajar al Océano Pacífico por medio de un barco de papel. Así de imposible. O de encontrar un grano teñido de arena en el desierto de Atacama. Un grano de arena teñido de rojo en el desierto de Atacama. Así de imposible es poder ser justificado por medio de las obras de la ley. Esta libertad debe preservarse entonces para mantener la integridad del Evangelio. Esta libertad consiste en Cristo Jesús. En Cristo los creyentes somos libres, libres de la ley. Pero esta libertad no es un libertinaje, porque si bien es cierto, el apóstol Pablo dijo que, era libre, pero también él dice que es siervo de Cristo en el verso 10. No sería siervo de Cristo. El vocablo siervo es en griego dulon, dulos. Dulón es la traducción, o como está escrito. Y el... Esto lo estoy grabando, ¿cierto? Sí, bien, qué bueno. El dulos tiene que ver con la esclavitud. Es un esclavo. Nunca nadie es absolutamente libre. Siempre es esclavo de alguien. Anteriormente esclavo de la ley, ahora como ha sido liberado de la ley, es esclavo de Jesucristo. Es siervo de la justicia, decía el libro de Romanos también. Es esclavo de la justicia.
esclavo de Dios, siervo de Dios. Siervo de Dios, siervo de la justicia, siervo de Cristo. Pero siempre va a ser esclavo de alguien, nunca va a ser libre absolutamente. Por lo tanto, la libertad de la ley no implica, no involucra el libertinaje, no indica que pueda hacer lo que quiera. El evangelio predicado por el apóstol Pablo también fue confirmado por los demás apóstoles. Es lo que dice el verso 6 al verso 10, por favor, hermano Rodrigo, vamos a leer esa porción bíblica. Del capítulo 2, verso 6 al verso 10. Del 6 al 10. Por favor, hermano. Mm, bueno, aquí un volumen. Ya. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vinieron, que me habían sido encomendado el evangelio de la circuncisión, como a Pedro el de la circuncisión. Pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacob, Cefa y Juan, que eran considerados como columna, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Perfecto, muchas gracias, hermano Rodrigo. Confirmado, el evangelio que predica el apóstol Pablo fue confirmado por los demás apóstoles. No le impusieron nada nuevo, dice el apóstol Pablo, sino solamente que se acordara de los pobres. Después de 14 años, el apóstol Pablo fue a Jerusalén y conversó con los apóstoles. Le dijo, esto es lo que yo predico entre los gentiles. Ustedes predican lo mismo, ¿verdad? Algo así le dijo el apóstol Pablo, en términos nuestros. Es exactamente lo mismo que ustedes predican, lo que yo estoy predicando. Los apóstoles dijeron, sí, efectivamente. La fe en Jesucristo, la salvación por la fe en Cristo, la expiación de nuestros pecados, la propiciación, la sustitución, la justificación, la santificación, la regeneración, la predestinación, la perseverancia de los santos, los ángeles, el pecado, el- la resurrección de los muertos, el juicio final. Es exactamente lo mismo, no hay nada nuevo ahí. Que Cristo es el cumplimiento de los profetas, de las Sagradas Escrituras, Él es el Hijo de Dios, que murió por nuestros pecados en la cruz del Calvario, inauguró un nuevo pacto y estableció el bautismo como iniciación de la vida cristiana y también la Santa Cena para recordar la muerte, la resurrección de Jesucristo, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Los apóstoles dijeron, es lo mismo que nosotros predicamos. No sé si hubieron dudas de los apóstoles o no, no creo que hayan dudas de ninguna naturaleza. el- Ellos dijeron, este apóstol, este hombre, este fariseo, rabino, se convirtió realmente a Jesús de Nazaret y Jesús realmente le reveló todo lo que está predicando porque no había forma de saberlo. Él lo aprendió por Jesucristo resucitado. Eso es lo que dice el apóstol Pablo ahí. Lo aprendió directamente de Jesucristo resucitado, por revelación. Lo único que le dijeron los apóstoles, para no correr en vano, dijo el apóstol Pablo, yo fui a conversar con ellos para no correr en vano. No es que tampoco tenía inseguridad, sino que para confirmar que lo que él predica es el verdadero evangelio y es el mismo que predican los apóstoles. Por lo tanto, aquí no hay dos tradiciones evangélicas. Una, los apóstoles predicando a los judíos de la circuncisión y Pablo predicando otra doctrina que tiene que ver con la predicación a los gentiles, sino que es exactamente el mismo mensaje. Pues Dios lo facultó del mismo modo como facultó el apóstol Pedro, dice el verso 8. Pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. El mismo que
lo capacitó a los apóstoles, incluyendo al apóstol Pedro, es el mismo que me capacitó a mí, dice el apóstol Pablo a los destinatarios de la carta. Pues Jacobo, Pedro y Juan le dieron las manos en señal de compañerismo, dice el verso 9. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefa y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. El evangelio que él predica es diferente al evangelio de los judaizantes. Consiste en la libertad en Cristo. Fue confirmado también por los apóstoles. En cambio, el evangelio de los judaizantes no es confirmado por los apóstoles. Más bien los apóstoles van a objetar el evangelio de los judaizantes. Esto se va a resolver en el libro de Gálatas, perdón, el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 15, en el concilio de Jerusalén. Allí estaban los judaizantes. Esto es lo que nos dice el capítulo 15 al comienzo. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Decían los judaizantes. Ahí están los judaizantes, en el concilio de Jerusalén, en el capítulo 15 del libro de los Hechos. Con Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos. Del mismo modo como Pablo está discutiendo acá con los judaizantes en la carta de los Gálatas. Se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia, Samaria, contando la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a los hermanos. Pero de alguno de la secta de los fariseos, verso 5, que habían creído, se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y otra vez están los judaizantes. Los judaizantes que tenemos acá en la iglesia de Galacia son los mismos que estaban en todas partes, trastornando el evangelio que predicaba el apóstol Pablo. Ellos decían que había que circuncidarse y guardar la ley de Moisés. Bueno, y después de la discusión, de las deliberaciones, Pedro habló, todos hablaron, el apóstol Pablo, los judaizantes también hablaron. Después la conclusión a la cual se llega, aquí dice, por lo cual yo juzgo, Jacobo dice esto, por lo cual más atrás quiero ver que efectivamente sea así. Bueno, es Jacobo el que está hablando acá. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió. Y ahí comienza el discurso de Jacobo, el hermano del Señor. Todo esto ocurre en el concilio de Jerusalén. En el verso 20, sino que se les escriba. Por lo cual yo juzgo, dice Jacobo, que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Porque desde tiempos antiguos tienen cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia, elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Y verso 28, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Y se vuelve a repetir, que os abstengáis de los sacrificados de los ídolos de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardareis, bien haréis, pasadlo bien. Así se resolvió el asunto con los judaizantes, de acuerdo a lo que relata el libro de los Hechos. En cambio, el evangelio que predica el apóstol Pablo, después de 14 años, lo conversa y lo expone a los apóstoles y dijeron, es exactamente lo mismo que nosotros predicamos. Pero el evangelio de los judaizantes fue objetado. Dijeron que estaba equivocado, no hay que circuncidarse, no hay que guardar la ley.
o imponérselo a los gentiles. Es muy distinto entonces el evangelio predicado por el apóstol Pablo en esta sección. El apóstol Pablo objeta ahora a los judaizantes. En el capítulo 2, verso 11 al verso 14, voy a darle lectura. El hermano Cristian va manejando, creo, y se pierde la señal, y ahí se va a reintegrar de inmediato, yo creo. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar, pues antes que viniese alguno de parte de Jacobo, comía con los gentiles, después que vinieron se retraía, se apartaba, porque tenía miedo de la circuncisión. Y en su simulación, dice el apóstol Pablo, en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. En cuan- pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Bien, Pedro entonces se dejó influenciar por los judaizantes y por eso el apóstol Pablo lo reprocha. Esta reprensión ocurrió en Antioquía de Siria, donde se va a constituir el centro de operaciones misioneras del apóstol Pablo. La razón fue que Pedro, antes que llegasen los judaizantes, comían con los gentiles, pero luego se separó de los gentiles. El apóstol Pedro había sido preparado con anticipación para predicar el evangelio a los gentiles. Esto nosotros lo vemos en el capítulo, creo que es el capítulo 11, sí, el capítulo 11. No, antes del capítulo 11. En el capítulo 10. Pedro y Cornelio. Nos dice acá, en el capítulo 10, todo el capítulo 10, que cayó un lienzo, tuvo una visión. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino, se acercaron a la ciudad. Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban, algo le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra, el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz, levántate Pedro, mate y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Y volvió la voz a él la segunda vez. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo tres veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Tres veces ocurrió esto, del lienzo. Lo que Dios limpió, tú no lo llames inmundo. Se refería a los gentiles, pero el Señor lo estaba preparando para que un gentil viniera a la casa del apóstol Pedro y Pedro lo dejara entrar. Los judíos no permitían que los gentiles entraran a las casas porque significaba que la casa quedaba contaminada por la presencia de un gentil. Ni tampoco un judío iba a entrar a la casa de un gentil porque el judío se iba a contaminar porque la casa de un gentil es un lugar contaminado. Eso es lo que creían los judíos de la época. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaba la visión que había visto, y aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntaron por la casa de Simón, llegaron a la puerta y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro, porque Cornelio había recibido una visión también para mandar a llamar a Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo al Espíritu, y aquí tres hombres te buscan. Levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos porque yo lo he enviado.
Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, le dijo, aquí yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron, Cornelio centurión, varón justo, temeroso. Y después dice, de hacerles venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndolos entrar, los hospedó. Y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Se hospedaron entonces los soldados. Aquí dice que eran hombres, los hombres que habían sido enviados por Cornelio. Y los hombres de Cornelio, que eran soldados, se hospedaron en la casa del apóstol Pedro. Y al otro día fueron a la casa de Cornelio. Ahí ya estamos viendo que Pedro ha cambiado su actitud o ha sido preparado para recibir a los gentiles. Y después predica la casa de los gentiles. Pero en Antioquía eso ocurría bueno, en Jerusalén, en la casa de Simón Curtidor ocurría eso, en Galilea creo que es. Por lo tanto, ya Pedro no debería actuar de ese modo, pero en Antioquía de Siria Pedro simula no comer con los gentiles cuando se da cuenta que vienen algunos de Judea para inspeccionar, para observar cómo se están comportando los cristianos judíos. Y el apóstol Pedro le dio miedo, dice el apóstol Pablo, le dio miedo. No quería que hablaran mal de él en Jerusalén, de que se estaba contaminando y se estaba juntando, relacionando con los gentiles. Vemos al apóstol Pedro aquí en esta sección en su rol, un hombre que es muy precipitado, muy temperamental, muy impulsivo también, que no logra dominarse a sí mismo en algunos casos. Es el primero el que habla, el primero en tirarse al mar, el primero en caminar por las aguas, y después cuando comienza a reflexionar, se hunde y casi se ahoga en la tempestad. El primero en sacar la espada y darle un corte en la oreja a Malco, está dispuesto a morir por Jesucristo. Cuando él actúa precipitadamente y de manera irreflexiva. Pero cuando tiene tiempo de reflexionar y de pensar, el apóstol Pedro tiene miedo. Vienen los miedos después, porque cuando está esperando la noche, cuando han tomado a Cristo, le preguntan, tú parece que eres uno de sus discípulos. No, le dijo, no, yo no soy. Tú eres uno de sus discípulos, parece. Yo te vi que andabas con él. No, 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 estás equivocada, le dijo el apóstol Pedro. Yo no soy. Ni siquiera lo conozco. Otra persona se le acerca al apóstol Pedro y dice, tú eres uno de sus seguidores también, porque tu acento te delata. Hablaba como lo de Galilea. Y ahí el apóstol Pedro se levantó enojado y comenzó a maldecir de que no conocía a Jesucristo, lo negó 3 veces, porque no quería correr la suerte de su maestro. Precipitado, impulsivo, irreflexivo también, y temeroso. Esas son las características que vemos acá en el libro de Gálatas. El apóstol Pedro lo reprende. Le dice, ¿cómo tú estás simulando de esta forma frente a los gentiles, frente a los judaizantes? Si ya en Cristo se han superado todas estas barreras. El apóstol Pedro ya sabe esto, si las las visiones del lienzo, el Señor le dijo que le enviaba a estas personas para que fueran a la casa de Cornelio, se hospedó en la casa de Cornelio, vio el apóstol Pedro que cayó el Espíritu Santo sobre los gentiles sin circuncidarse. Por lo tanto, no hay necesidad, razón para que el apóstol Pedro se separe de los gentiles. Son hermanos. Estaban rompiendo la comunión. Los apóstoles, Pedro, el apóstol Pedro, con los gentiles, está rompiendo la comunión de la iglesia. Por eso que es grave el asunto. ¿Cómo es posible que uno de los apóstoles de Jesucristo, donde en Cristo ya se han superado las barreras sociales, culturales, religiosas y de género o diferencias sexuales? Cuando digo diferencias sexuales me refiero a hombre y mujer nada más, no, no otro tipo de movimientos extraños del LGTB, sino hombre y mujer nada más.
Se han superado todas estas diferencias. Pero el apóstol Pedro, uno de los fundamentos de la iglesia, porque sobre los apóstoles está fundamentada la iglesia, uno de los fundamentos de la iglesia, esté discriminando y marginando a los gentiles cristianos. ¿Cómo es posible eso? Que no tenga comunión, porque sentarse a la mesa es tener comunión. Que sea incapaz de juntarse a la mesa con un gentil. Eso realmente merecía un llamado de atención muy severo. El apóstol perdón, el apóstol Pablo actuó entonces de acuerdo a los requerimientos de la situación. La conducta hipócrita de Pedro arrastró junto a él a los demás judíos e incluso a Bernabé. Bernabé fue compañero del apóstol Pedro. Bernabé es el mentor, perdón, el Bernabé es el compañero de viaje del apóstol Pablo. Fue el mentor también del apóstol Pablo. En su primer viaje misionero, Bernabé el que dirige la misión y después logra protagonista el apóstol Pablo y se nombra en primer lugar al apóstol Pablo y después a Bernabé. Vemos también a Bernabé acá en su rol y con las características que lo vemos en otras porciones de la Sagrada Escritura. Siempre el apóstol Bernabé dejándose influir, ocupando el segundo lugar, no teniendo iniciativa propia, sino siempre siguiendo a otros. Aquí siguió el apóstol Pedro, no se opuso a la acción del apóstol Pedro. Si se hubiese opuesto, quizá Pedro arma un escándalo, entonces el apóstol Bernabé quería evitar eso. Lo más probable, no sé qué habrá pasado en la mente de Bernabé. Y el viaje misionero, después el protagonismo lo toma el apóstol Pablo. Bernabé está contento, total, es un rabino. El apóstol Pablo, él sabe mucho más que él y se contenta en quedar en segundo lugar. Así vemos a Bernabé también en este pasaje bíblico. Pero fue una situación escandalosa, bochornosa para los cristianos y sobre todo para los fundamentos de la iglesia, donde ya no hay discriminación, no hay acepción de personas. Y Pedro marginando, discriminando a los cristianos de gentiles allá en Antioquía de Siria. Bien. ¿Algún comentario hasta ahora, mis queridos hermanos, de lo que estamos viendo? Bueno, Pablo, Sí, hermano Cristian, adelante. todavía voy manejando, pero estoy en un semáforo largo. Mire, en relación a lo que conversaba anteriormente del Concilio de Jerusalén, hermano, siempre cuando veo, por ejemplo, el tema del ahogado y sangre, entiendo que el ahogado es un animal muerto por asfixia, que no se le saca la sangre, no sé, acá en el campo una gallina que se le tira al cuello y no se desangra, no sé, yo lo entiendo así, Correcto. pero cuando se refiere a la sangre, hermano, si eso nosotros lo aplicáramos y hoy en día, eso, por ejemplo, haría a nosotros los hijos de Dios una prohibición, por ejemplo, de comer prieta, que yo entiendo que las prietas acá en el campo la gente las hace con sangre, Sí, hacen una mezcla rara, pero siempre he tenido como esa duda. Yo entiendo que no podríamos comer, por eso yo no como, pero siempre he escuchado como opinión de hermano, pero me gustaría saberlo de usted, hermano, que me pudiese explicar bien ese tema, por favor. perfecto, hermano Cristian. Bueno, yo tampoco como prietas, ñachi tampoco, de cero como, pero no me gusta mucho, quizás como está preparado. El hermano Rodrigo, no sé si comerá ñachi o prietas. Bueno, lo que se determinó allí, en el concilio de Jerusalén, Podía apretar el audio, hermano, pero no, no me gusta el Nachi ni la aprieta. La otra vez, ¿se acuerda que le dije que le comenté que aquí em, hay hermanos que comen ñache pues, cuando hacen asado, típico para el año nuevo, pues, y que para el año correcto. nuevo va a tener cordero, y acá en el campo no, pues hay hermanos, pero como que los hermanos jóvenes, más jóvenes, pero los ancianos no, los ancianos rechazan todo eso, no, Ah, ok, ya. no, pero los más jóvenes como que hay más libertad, como que la juventud es más libre, no sé, pero yo por lo menos no. No, Ah, porque lo porque veo
coagulado esa cuestión, porque no es que como que se pone duro, po. Se pone duro y en el fondo es sangre coagulada, pues, entonces, no. Sí, sí, No. sí, a mí tampoco me gusta. Una vez lo probé, pero no me gustó mucho. Esas disposiciones, mi hermano Cristian, están limitadas para un grupo de cristianos. Le voy a enviar una hoja, tengo una breve hoja que resume la cantidad de cristianos que habían en esta época. Pero esas disposiciones están limitadas, no es de aplicación universal, sino que está limitada a un grupo de personas, que son los gentiles que tienen contacto con los judíos, y se los lleva esta carta a Antioquía de Siria, para que tengan buena relación entre los temerosos de Dios. Los temerosos de Dios eran gentiles que asistían a las sinagogas, y los prosélitos, gentiles que estaban circuncidados, que eran miembros de las sinagogas. Judíos son los judíos que son de la sinagoga, pero después se convirtieron a Jesucristo. Todos son cristianos ahora, pero son judeo-cristianos. Los judíos cristianos, no recuerdo cómo se llaman los judíos, y los otros son cristianos helenistas, pero que tienen influencia judía, no recuerdo. Son muchos grupos, hermano, por eso hay que, ahora no recuerdo cuántos tipos de clasificación de cristianos había en esa época, y esto está aplicado para cierto tipo de cristianos, que eran los prosélitos, los temerosos de Dios, los judíos, los gentiles. Bueno, los prosélitos y los temerosos de Dios son gentiles que anteriormente estaban en una sinagoga y ahora se hicieron cristianos. Pueden comer de todo los cristianos, absolutamente de todo, pero evidentemente que deben tener ciertos respetos por los hermanos judíos, porque todos están en Antioquía de Siria. Allá le llegaron las cartas. Si un hermano gentil griego, por ejemplo, come carne de cerdo, come prietas, le gustaba mucho el carne de cerdo, a los griegos les encantaba, fascinaba, la mejor carne que había. No le van a dar, no le van a dar prietas. No sé si los griegos comían prietas, no creo que una vez lo investigué, creo que sí, hacían prieta igual. Supongamos que hacían prieta. No le van a dar a los judíos, son cristianos, todos cristianos, pero el judío como el apóstol Pedro jamás había comido carne de cerdo, jamás había comido prietas. No le van a dar ustedes cuando lo inviten a los hermanos judíos que son cristianos, no le van a dar prieta y carne de cerdo, evidentemente, o carne de caballo, porque es asqueroso para ellos. Es como si a nosotros nos dieran carne de lagartija o de culebra o de ratones. No sé qué otra carne a usted no le gustaría comer, carne de murciélago o carne de Carne de, pelícano, no carne de sé. perro, carne de perro. Oh, carne de perro, de un Ay, quiltro. qué asqueroso. Ay, señor, no, qué asquerosidad. Imagínense, nunca. Bueno, si nosotros no comemos eso, tampoco los judíos van a comer carne de cerdo y prietas. Bueno, la idolatría, evidentemente la idolatría en ninguna parte, todo eso los cristianos, el Nuevo Testamento está condenado totalmente. Carne ahogado también para los judíos, eso es asqueroso. Tiene que estar totalmente desangrado. Por eso, para tener buenas relaciones con los cristianos judíos, entonces los cristianos gentiles, temerosos de Dios y los prosélitos, deben guardar esas disposiciones, esos criterios. Bueno, Pablo, ¿Sí, hermano Cristian? claro, entiendo esa parte, pero mi hermano, por ejemplo, cuando uno lo ve, no sé, en el Antiguo Testamento, la prohibición a Noé de comer sangre de animal porque ahí está la vida, o después igual se aplica en la ley, lo encuentro en realidad como un poco, no sé, extraño que ahora tengamos como nosotros esa facilidad de hacerlo. Por eso quería como tener claro el tema como para cuando se me pregunte, tener como una Correcto, forma más correcto, clara de poder responderlo. correcto, hermano Cristian. El Antiguo Testamento se prepara didácticamente, es una especie de, es pedagógico, es didáctico,
para preparar la mentalidad a los judíos y a todo el pueblo también, para entender la obra que se iba a realizar. Y el hecho de la sangre, se prohibía la sangre porque era el medio por el cual toda la humanidad iba a ser redimida, la sangre de Jesucristo. Y de hecho algunos hermanos no comen sangre precisamente por tema de respeto, porque ese fue el medio que Dios Ando utilizó corriendo. para salvarnos. Al sur, no tengo ni una bolsa, todo para arriba, ¿no? Lo veo, Yuri, ¿estoy bien? Aquí lo voy a... pero en el caso de los corintios, por ejemplo, el apóstol Pablo no aplica esa disposición que se determinó ahí en el concilio de Jerusalén. En Corintio el apóstol Pablo le dice, de todo lo que le vendan en la carnicería, ustedes coman de todo. Luego el apóstol Pablo dice, si los invitan a ustedes a comer, de todo lo que le presenten ahí, ustedes coman de todo. Si fue matado ahorcado, como una gallina, por ejemplo, o si fue muerto ahogado, no sé, si le sirven prietas, probablemente habían prietas. Ahí tengo que confirmar ese dato en algún texto contextual. Creo que una vez lo investigué, no me acuerdo bien. Me parece que ellos utilizaban las prietas. De todo lo que les sirvan ahí en la mesa de los corintios, ustedes coman sin ningún problema. ¿No le aplica el apóstol Pablo las disposiciones del concilio de Jerusalén? Claro que el apóstol Pablo también en Corinto dice, pero si hay un hermano que dice esto fue sacrificado a los ídolos, entonces por causa de ese hermano, tú no vas a comer, porque vas a dañar la mentalidad del hermano. Ahí podríamos aplicar, hermano Cristian, ese principio del apóstol Pablo en Corintio. Si hay un hermano que piensa que es un pecado comer eh, que puede ser prietas, o una gallina, por ejemplo, porque las gallinas se matan tirándole el cuello. Yo una vez pesqué a la gallina, me dio lástima matarla. Parece que arranqué la cabeza de la pobre gallinita. Sangró la gallina porque le saqué la cabeza, no me acuerdo cómo fue el... Los gansos sí, los gansos se cortan, o sea, se le corta con un cuchillo la cabeza, ahí se desangran. Pero la gallina no, o sea, la gallina se ahorca. Bueno, supongamos que hay un hermano que piensa que comer gallina, si cuando se mata de esa manera, es pecado, entonces nosotros no le vamos a dar gallina a los hermanos. Eh, para, para no ofender su conciencia, porque recuerde que hay cristianos, seguro que encontramos en Corintios, con un criterio débil y otro un criterio amplio, un criterio estrecho y un criterio maduro. Entonces no hay que ofender a los hermanos más débiles en este sentido. Si hay un hermano que piensa que comer prieta o comer gallina, por ejemplo, animales que no fueron desangrados debidamente, si se ofende, entonces no hay que incitarlo a comer o no hay que darle ese tipo de alimento. Yo utilizaría ese criterio de lo que está contemplado en 1 Corintios, hermano Cristian. Bien, continuemos entonces. Perfecto. Pablo objeta a los judaizantes. Sigue objetando el apóstol Pablo a los judaizantes. La justificación no es por la ley, sino que es por la fe en Cristo Jesús. Si fuera por las obras de la ley, sería una imposibilidad, dice el apóstol Pablo en capítulo 2, verso 16, porque nadie cumplió la ley. Nadie puede vivir conforme a la ley, perfectamente obedecerla, nadie puede hacer eso. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Nadie puede ser justificado por las obras de la ley porque debe obrar perfectamente. Además que la ley no fue dada para eso. La ley fue dada, dice el apóstol Pablo en Romanos, para que nosotros sintiéramos la impotencia de no poder cumplir las disposiciones y demandas de nuestro Dios, para guiarnos al Señor Jesucristo,
para determinar la temperatura y el grado de nuestro pecado. Para eso fue dada la ley, no para otra cosa. Nunca fue dada para justificarse. Los judíos en este siglo primero entendían que fue dada para justificarse. Eso es lo que encontramos en Gálatas. Cristo hubiera muerto en vano si alguien se puede salvar por medio de las obras de la ley. Verso 21. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Jesucristo. Si el hombre es justificado por las obras de la ley, Cristo murió en vano. Las implicancias de ser justificado por las obras de la ley. Hemos muerto a la ley, en el verso 19. Porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. Este pasaje está relacionado con el libro de Romanos en el capítulo 7. Aquí en Romanos capítulo 7 dice el apóstol Pablo: ¿acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida del marido se uniera a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniera a otro marido, no será adúltera. Ahí dice el apóstol Pablo que antes estaba sujeto a la ley, pero como ya murió, ahora puedes separarse de la ley, por decirlo de alguna manera, siguiendo esta Oh, ley pero te analógica. ayuda, pero te da la idea. Hermano Rodrigo, no sé si habrá encendido el micrófono o estará comentando de la ley mi hermano Rodrigo. Bueno, ahí usted me No, sabe. se me encendió el micrófono. Ah, ok, muy bien. Me pasa. El, bien, había dicho entonces de el creyente, ahora el apóstol Pablo, como murió a la ley, entonces ahora puede unirse a otro, a Jesucristo. Eso indica que la ley ya no tiene ninguna vigencia, que no hay ninguna vinculación ahora y que la relación con Dios es por medio de Jesús, no es por medio de la ley. Ha caducado la ley para el apóstol Pablo. Él lo dice, que se hace judío al judío, se hace como sujeto a la ley, aunque él está bajo la ley de Cristo. Hemos muerto a la ley. También dice el apóstol Pablo, vivimos para Dios, verso 19. Pero eso no significa que ahora, como está libre de la ley, puede practicar el libertinaje, sino que ahora está vivo para Dios. Ahora vive y actúa para Dios, verso 19. Es siervo de la justicia. Ya no vivimos nosotros, sino que Cristo vive en nosotros. Imagínense las implicancias. Como morimos para la ley, estamos crucificados con Cristo y Cristo vive en nosotros. Eso lo dice el verso 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, del cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Aquí está diciendo el apóstol Pablo entonces que ahora como está desvinculado con la ley, Cristo es el que lo gobierna. Ya no la ley lo subordina, lo sujeta, sino que Cristo es el que lo gobierna. Claro, pero el apóstol Pablo debe considerarse como crucificado, como muerto, para que Cristo obre. Como lo dijo Juan el Bautista, yo debo menguar para que Él crezca. También nosotros debemos menguar para que Dios actúe en nosotros. Pero si no menguamos, en realidad vivimos nosotros y no tanto Cristo en nosotros. Así ocurre en la vida cristiana. Por eso debemos procurar el vivir menos nosotros y crucificarnos nosotros para que Cristo viva en nosotros, para que Dios actúe en nosotros. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo se recibe por la fe. Los cristianos de Galacia ya tienen el Espíritu Santo. Ya son cristianos. Oh Gálatas insensato, dice el apóstol Pablo acá. ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Los cristianos de Galacia son torpes, anoitos. Hay una forma moderna, noitos, de pronunciar el griego. Hay otra forma que es a la antigua, la era semiana, anoetos.
sin inteligencia, ignorantes, necio, insensato significa. Porque lo menciona el apóstol Pablo acá, han sido hechizados con doctrinas pervertidas. Es como si ellos estuvieran embrujados. Eso es lo que ha ocurrido. Embrujados. Como si le hubieran hecho una hechicería. Yo no sé cómo actúa la gente que están hechizadas. El- bueno, no sé caso. Yo sé, bueno, han contado los brujos que se hacen cristianos después dicen que tenían poder para sepultar a una persona en 2 semanas, lo tenían ya a la tumba, cuando le mandaban. Pero casos cercanos no conozco ninguno. Bueno, acá el apóstol Pablo dice, es como si lo hubieran hechizado los Gálatas, porque ¿cómo puede ser que hayan cambiado tan rápido su forma de pensar acerca del Evangelio? Esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Recibieron el Espíritu por fe. Y después dice, más adelante el apóstol Pablo, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vas a acabar por la carne. Cuando habla acerca de van a acabar por la carne, se refiere a que ahora ellos se van a esforzar por las obras humanas, con sus propias fuerzas, de justificarse. Pero si ya son justos, ya son cristianos, ya tienen el Espíritu de Dios, ya son salvos. ¿Cómo se quieren justificar otra vez? Bueno, porque los judaizantes le persuadieron a que no son justificados y ellos creyeron eso. Creyeron el mensaje de los judaizantes. Dios hizo milagro entre ellos por la fe que tenían, en el verso 5. Así pues, que os suministra el Espíritu y hace maravilla entre vosotros, lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe, pregunta el apóstol Pablo acá. Esas son las características de los Gálatas. Son torpes, son necios, han sido hechizados con doctrinas pervertidas, recibieron el Espíritu por fe, Dios hizo milagro en medio de ellos, pero eso pareciera que lo estuvieran rechazando ahora, porque necesitan las obras de la ley para justificarse. Y luego el apóstol Pablo presenta el caso de Abraham. Dice que Abraham, los que tienen fe son descendientes de Abraham. Así, Abraham creyó a Dios, le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. Los que creen son, son los descendientes de Abraham. No hay que circuncidarse para ser hijo de Abraham. No hay que guardar la ley para ser hijo de Abraham. No hay que circuncidarse, guardar la ley para ser parte del pueblo de Dios, para ser israelita o para ser judío. Si no, basta la fe nada más. Esto yo también lo había dicho en los romanos, por eso está relacionado Gálatas con Romanos. Basta con creer, tener la misma fe de Abraham para ser descendientes y herederos de la promesa de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los que son bendecidos con el creyente Abraham, los que tienen fe son bendecidos con el creyente Abraham. No están bajo maldición aquellos que son de la fe, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Los que tienen la fe tienen vida, y que por la ley ninguno se justificará para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá, tiene vida eterna, el que tiene la fe. Son rescatados de la maldición de la ley, dice el verso 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Son rescatados entonces de la maldición de la ley. Reciben el Espíritu los que tienen la fe, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Son herederos de la promesa hecha a Abraham, que fue consumada en Cristo, la simiente. Verso 15. Hermanos, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Esta simiente en singular se refiere a Cristo. No dice y a la simiente como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado
por Dios para con Cristo la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Todos los cristianos son parte del pueblo de Dios. Todos los cristianos son judíos, todos los cristianos son israelitas, todos los cristianos son herederos de la promesa hecha a Abraham porque tienen la misma fe de Abraham. Y no hay que circuncidarse para ser justificado, porque Abraham fue justificado por la fe antes de la circuncisión, lo había dicho ya el libro de Romanos. Perfecto, mis queridos hermanos. Estamos en la hora. ¿Algún comentario hasta ahora de lo que estamos viendo? De los argumentos que emplea el apóstol Pablo para persuadir a los Gálatas de que no vuelvan a la ley de Moisés, no se justifiquen por la ley de Moisés. Encuentro interesante, hermano. Eh, a ver, ¿se escucha lo que hablo o no? Sí, fuerte y claro, Estoy hermano cu- Cristian. ya, que estaba con audífonos. No, le decía que lo encontraba interesante, pero sabe que a lo mejor hoy en día, mi hermano, a lo mejor siempre, por ejemplo, se habla del tema de la secta de los raíces hebreas, que es Sí, como similar a esto, pero sabe que yo a lo largo de mis cuantos 15 años en el Evangelio que yo, en la iglesia donde permanecí por muchos años, o incluso donde estoy actualmente, a lo ¿Mm? mejor, mi hermano, no se da esto de que somos salvos, digamos, por la fe de Jesucristo más la obra de la ley, pero sí, mi hermano, se escucha harto que uno es salvo por la fe en Jesucristo, pero más las obras que uno realiza por la obra de Cristo nos ayudan a salvarnos. Uf, Es ya. como muy similar a esto. De hecho, yo fui formado así, hermano, yo fui enseñado así. Yo creía así, yo me esforzaba para ser salvo, yo me esforzaba. Todo lo que yo hice mi año atrás, junto a mi esposa, siempre fue para eso. Y muy similar a lo que dijo en la clase de ayer, andábamos siempre con la incertidumbre de que si Dios iba a tomar en cuenta esas horas para salvarnos. Nunca tuve una seguridad. Y eso muchas veces, hermano, generó, no sé, una depresión espiritual, me sentía mal. Muchas veces, de hecho, quise dejar el Evangelio, estuve a punto de dejar el Evangelio porque no encontraba consuelo en, como que veía el Evangelio como una carga que era demasiado pesada que no podía sobrellevar sobre mi hombro, no podía llegar a la altura del varón perfecto, ni ser santo porque mi Padre Jehová es santo, ni ser perfecto porque mi Dios es perfecto. Como que esas cosas, hermano, después de haber estudiado, logré comprender la obra de Cristo, ahora logré comprender lo que es ser justificado por la fe en Jesucristo, y hace cuánto, hace un mes y medio, me, me tocó exponer un tema a libre disposición en la iglesia, Ya, y de todo lo que he aprendido, empecé con esto que se está conversando de la justificación por la fe, y hay muchas miradas, hermano, así como a algunos no les calza, porque la iglesia viene desde una base de mucho tiempo atrás, con esa postura, hermano, por ejemplo, la gente va a la iglesia para ser salvada, ¿no? No va a la iglesia porque es salva. Las disciplinas espirituales las realizan para salvarse, no porque son parte de nuestra vida cotidiana cristiana ni para fortalecer nuestra fe, son para otras cosas. ¿Me entiendes? Y yo con mi correcto. esposa ahora estamos como en ese proceso de empezar a enseñar a los jóvenes, explicarle Exacto. por la palabra y tratar de a poco, porque tampoco encuentro yo de que es como llegar y meter esto como a la fuerza, porque no sería como chocante en ese sentido, pero sí con paciencia, como se nos ha enseñado, hermano, y también comprendiendo de que yo también creía de esa manera, ¿me entiendes? Por eso Claro, un día alguien decía que a veces cuando uno llega a la iglesia y estudia el tiro de teología y después se ve enfrentado a los hermanos que a lo mejor no comprenden, como que no logran entender por qué ellos creen eso. Pero por lo menos en mi caso, hermano, yo me pongo en el lugar de ellos, correcto. entiendo lo que a ellos les pasa, por qué creen así, y a lo mejor mi forma de enseñar va un poco más a lo que yo comprendí, a lo que comprendo ahora. Así que eso por lo menos
pasaba acá en la iglesia que está en Concepción y actualmente donde estoy. Y hace mucha alusión, mi hermano, al tema de la sana doctrina. Un día preguntaba a usted qué era la sana doctrina. ¿Mm? Acá la sana doctrina era hacer más cosas muy tajantes, digamos, para poder salvarse. Correcto. Pero cuando a mí me tocó preguntar, ¿quiere ser justificado o quiere ser regenerado? Mi hermano, en un 100% de mi hermano, nadie me dio una respuesta de eso. No había Wow. una formación básica, hermano, es lo que es la obra de Cristo. De hecho, era como, mi hermano, el Señor lo redimió. Y un día le dije, pero hermano, ¿qué es redimir? Eh, redimir, por hermano, lo mismo que espiar, es todo lo mismo, ¿no? Y ahí, como que dentro de esas cosas, también es como mal visto, así como un joven, como tratando de explicar a los mayores. Claro. Pero así, con la gracia que el Señor me da, orando, hermanito, hemos como ido. Y ahora ya muchos han logrado entender, por ejemplo, las alabanzas que se cantan en la iglesia. No sé, me redimió más no con plata. Acá se canta mucho eso, pero Correcto. posterior al tema que se entregó, los hermanos comprendieron lo que era redimir y hoy día la ven distinta esa alabanza y muchas cosas más que se han ido explicando, mi hermano. Así que eso quería como comentarle, mi hermano. Listo. Muchas gracias, hermano Cristian, por su comentario. Eso es lo que hace el estudio bíblico, el estudio teológico, los seminarios bíblicos. Ayuda y mejora la adoración y la alabanza y la oración igual. Porque ahora podemos cantar Me redimió, pero con entendimiento, sabiendo lo que significa redención.